vamos a hablar, vamos a tener el segundo encuentro sincrónico el día de hoy acerca de lo que es la neurociencia. Específicamente el día de hoy, pues vamos a hablar de la neurociencia y la educación. Pues sabemos que la educación pues ha tenido constantes cambios a lo largo de lo que es la historia, bajo reglas y bajo formas sociales que pretendían pues imponernos un tipo de conducta. La comprensión del fenómeno del aprendizaje pues resulta fundamental a la hora de establecer estrategias y metas en la dinámica del aprendizaje y de la educación. Tenemos que tomar en cuenta que la investigación del cerebro, pues como ya se dijo en la clase anterior, es importantísimo y que para esto ha ayudado de manera muy importante lo que es la neurociencia. Y que la neurociencia como tal es considerada como una disciplina. ¿Por qué una disciplina? Porque nos permite establecer un conjunto de otras disciplinas o de otras materias o de otros tipos de asignaturas en las cuales pues nos encarga de lo que es la investigación del sistema nervioso central. Y en esto, pues a través de lo que son las pautas de la conducta y el aprendizaje. Como le dije en la clase anterior, el objeto de la neurociencia, pues no es más sino comprender todo el conjunto de procesos mentales, a través de lo que percibimos y por medio de esa percepción, pues permitimos lo que es analizar, lo que es recordar y lo que es memorizar. Y por esto es sumamente importante el decir o el describir que los avances en la neurociencia tienen un aporte muy importante para el docente. No es como era anteriormente, que pues muchas veces se daba lo que era la educación a través de lo que era un castigo, si el alumno se portaba mal, inclusive pues se utilizaban algún tipo de técnicas para la corrección y pues esto a la larga pues de verdad pues no ayudaba mucho. En este proceso de neurociencia pues se encarga de lo que es el procesamiento, de lo que es el registro, de lo que es la conservación de la información y lo que es la evocación de la información, porque no solamente la educación o la enseñanza involucra todo lo que es la parte de la memoria y el aprendizaje, sino también cómo llegamos a aplicarlo con el conjunto o con el medio externo. Tenemos que la neurociencia pues está abordando lo que son los límites de educación a nivel tradicional. Porque como les comenté hace un momento, pues se utilizaba mucho lo que eran las técnicas de corrección y eso creaba disfunciones y deficiencias a nivel cerebral y a nivel mental. Esto pues nos ha ayudado a corroborar que somos lo que somos y hacemos las cosas de acuerdo a cómo está conformado nuestro cerebro. Existen alguna serie de fenómenos muy importantes al hablar de la cuestión de la neurociencia, que estos son fundamentalmente lo que es la plasticidad celular o cerebral, que es la técnica no es una técnica, o es la forma en que el cerebro se moldea ante diferentes circunstancias que nos ocurren durante toda la vida. Es importante tomar en cuenta que antes se hablaba de unos periodos críticos de enseñanza. Actualmente se conoce que el proceso de aprendizaje se da durante toda la vida y que en esto está influenciado en parte muy importante lo que es la plasticidad celular. Otro fenómeno importante también es el fenómeno de sinestesia o de sinergia y lo que es la prevalencia de las emociones. Todo esto pues se dio a auge o se dio una importancia grande a partir de lo que fue la década de los 70, por los años 1970, en lo cual pues se utilizaron o se comenzaron a inventar cierto tipo de técnicas de imágenes que nos permitió poder observar todo ese tipo de información a nivel de lo que es el cerebro. Estas técnicas de imágenes pues son la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética nuclear, la electromiografía y la electroencefalograma y también otros estudios de carácter desde el punto de vista molecular, que esto nos permitió observar o demostrar cómo la información pues se encuentra como en especies de columnas a nivel del cerebro, en columnas neocorticales. Y allí se pueden analizar algunos tipos de áreas que están encargadas de lo que es el lenguaje, de lo que es la visión, de lo que son las habilidades ejecutivas y también de manera muy importante de lo que es la parte de las emociones. Ya hablaremos más adelante acerca de lo que tiene el papel que tienen las emociones con respecto a lo que es el aprendizaje o lo que es la educación. Tenemos que entre las diferentes ciencias o entre las diferentes asignaturas que nos permiten poder llegar a aplicar lo que es la neurociencia o el conjunto, pues tenemos múltiples. De entre ellas, pues las más resaltantes, pues tenemos la biología molecular, la biología celular, la genética y también de manera muy importante la neuroanatomía. Y aquí es donde entra de manera principal
todo lo que son el conjunto de imágenes o todo el conjunto de estudios desde el punto de vista imagenológico, radiológico, para observar cómo pueden influenciar o cómo pueden hacer ciertos cambios a nivel del cerebro con los distintos tipos de técnicas o con distintos tipos de procesos. Tenemos que tomar en cuenta también que existen una serie de principios a nivel de lo que es el aprendizaje, a nivel del cerebro. Estos principios, pues hay unos principios establecidos por Cain y Cain en el año 2003, donde se habla de 10 tipos de principios, los cuales pues nos permiten poder afiancar, asentar más aún lo que es la parte del aprendizaje. El primer principio se describe que el cerebro es un complejo sistema adaptativo, es decir, que él se va modificando en función del tiempo, él se va modificando en función del tiempo y aparte que no actúa por separado. ¿Qué quiere decir? Que todo el cerebro va a actuar en una función y no quiere decir que va a ir actuando por partes o que se va a decir va a actuar esta parte, va a estar, sino de que de alguna manera pues van influenciando todas las partes cerebrales, van a ir actuando unísono. También es importante que el cerebro es un órgano que es social. ¿Qué quiere decir esto? Que esto depende mucho del entorno con el que estemos rodeados, entorno familiar, el entorno social, el entorno laboral. En esto también influye de manera importante. La búsqueda de la significación o del aprendizaje, el significado del aprendizaje de manera innata. ¿Qué quiere decir esto? Que ocurre durante toda la vida. No quiere decir que solamente aprendemos desde niños y lo que aprendemos de niños, sino que eso se va modificando con el correr del tiempo y con el correr de las diferentes actitudes. Es verdad que durante lo que es la infancia hay cierto tipo de conductas o cierto tipo de aprendizajes que nos permiten poder desarrollarlos y de acuerdo a esto adaptarlas a las diferentes circunstancias que suceden durante toda nuestra vida, pero hay fenómenos que nos permiten poder llegar a modificarlas. Esto tiene que ver mucho también con lo que es el fenómeno de la plasticidad celular. Tenemos que la búsqueda de significado se establece a través de pautas, es decir, que lo vamos estableciendo de manera esquemática por medio de mapas o por medio de categorías y el sujeto va aprendiendo de acuerdo a aquella información que le resulte más importante e incluso se va haciendo como una especie de desecho de aquella información que le resulte insignificante o poco importante para su desarrollo como individuo. Las emociones pues son importantes y son críticas, eso sería un quinto principio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las emociones, de acuerdo a las circunstancias, pues nos permite poder influenciar y poder desarrollarnos en nuestro ambiente familiar, en nuestro ambiente social, en nuestro ambiente laboral. Cada cerebro percibe y crea partes y todos. ¿Qué quiere decir? Que recibe una fenomenalidad del todo. Eso tiene que ver mucho con un principio que ya hablamos anteriormente, que el cerebro actúa como un todo y no actúa por partes por separado. Y es importante que a pesar de que tenemos, que el cerebro nos permite un tipo de información que tenemos de manera focalizada, no solamente en aquellos que nos concentramos o creemos prestar nuestra atención, pues estamos aprendiendo, sino también incluso de aquellos fenómenos que están alrededor que pudiesen tener un foco de atención mínima o menos que la que tenemos en el foco de atención principal. Y de acuerdo a esto, pues también se habla de un principio donde se dice que aprendemos tanto por informaciones conscientes e inconscientes. Es decir, aquí está muy vinculado también lo del foco de atención. No solamente aprendemos de aquello que estamos concentrados o de aquello que estamos analizando, que tenemos, valga la redundancia, tenemos que aprender, sino también de lo que está alrededor. Hay sistemas que nos permiten organizar la memoria de manera de recordar información no relacionada, es decir, de manera taxonómica. Es aquel tipo de información donde existe pues, el premio y el castigo, que no es lo que se tendría que aplicar o no es un tipo de conducta desarrollada para el aprendizaje, pero en algunas circunstancias cuando tenemos un tipo de emoción que es desagradable, también nos permite el aprendizaje, así como también de manera espacial, es decir, en función de lo que vamos viviendo durante toda nuestra vida. El fenómeno de aprendizaje es algo que es muy importante, es un fenómeno de plasticidad celular. ¿Por qué? Porque la plasticidad celular nos permite moldear de acuerdo a la circunstancia o de acuerdo a los momentos en que estamos viviendo. Esta plasticidad celular se enfoca o se desarrolla, ¿por qué? Por el hecho de que, pues como ya sabemos, pues el cerebro, pues como en un principio lo dijimos o como lo dijimos en la clase anterior, pues el cerebro es la unidad básica o el cerebro es el órgano importante a nivel de lo que es el sistema nervioso, específicamente el sistema nervioso central. Y tenemos que este sistema nervioso central está formado
por 100.000 millones de neuronas. Estas 100.000 millones de neuronas se encuentran constantemente durante todo el día, durante los 365 días, haciendo múltiples sinapsis, que eso son múltiples informaciones que se van transmitiendo. Estas sinapsis pues nos permiten hablar de que se puede establecer entre 100.000 a 500 trillones de sinapsis y que solamente hasta los 2 o 3 años, que es las primeras etapas de vida, pues se habla de que pudiesen existir hasta 100.000 millones de sinapsis. O sea que es una conexión importante. ¿A qué viene todo esto con el tema de lo que es la plasticidad? Esto lo podemos enfocar en el sentido de que por lo menos una persona que sea invidente o una persona que pues haya perdido la vista de manera repentina, ellos desarrollan otro tipo de habilidades u otro tipo de sentido. En este caso puede ser el tacto, en este caso puede ser la parte de la audición, lo desarrollan después de que perdieron lo que es la parte de la visión, y esto pues es función a que permite adaptarse permite adaptarse a las circunstancias del medio ambiente. Tenemos que tomar en cuenta también que el cerebro pues está en organización de manera única, es decir, mi cerebro no es el mismo cerebro que tiene cualquiera de ustedes o cualquiera de las personas que se encuentran alrededor. Cada persona tiene una organización cerebral de manera única e indistinguible de los demás. Tenemos que tomar en cuenta, pues también, que las neuronas, pues como les expliqué, pues hablando un poco más de lo que es la parte de la sinapsis y ya saliendo un poquito de lo que son los principios, las neuronas, pues como les dije, tienen unas conexiones. Estas conexiones, pues es a través de la sinapsis, pero la información que se transmite a través de lo que es a nivel del cuerpo al cerebro, pues se encuentra determinada también por lo que es la parte de los axones. Y los axones no es más sino la porción, digamos que larga, o la porción conectiva de lo que es las neuronas. Estos axones pues tienen una distribución o tienen una capa de una sustancia llamada mielina. Esta sustancia llamada mielina de manera igual. Y aquí podemos tomar en cuenta que el ejemplo en el cual tenemos algún tipo de pinchazo o alguna situación de calor o alguna sensación de quemadura en alguno de las manos, y esta sensación de quemadura pues se llega la información a través de la médula espinal por medio de haces que son consideradas o haces que son ascendentes, y esa información llega al cerebro. Al llegar esa información al cerebro, inmediatamente también se transmite otra información desde el cerebro hasta el sitio donde se generó el estímulo a través de vías descendentes para el retiro de esa mano. Entonces, todo esto tiene que ver con el proceso de aprendizaje o de enseñanza. Tenemos que tomar en cuenta que en el aprendizaje pues también tiene importante papel lo que es la parte biológica, y que aquí donde abarca la actividad individual de lo que son las neuronas. La educación pues no tiene una conducta desde el punto de vista reduccionista, es decir, que nos permite transmitir la información que tenemos con respecto a la familia, con respecto a la escuela, con respecto a la universidad, con respecto a todo lo que es la parte del trabajo. Y que el aprendizaje se da en función al sujeto y a sus facultades. No es lo mismo el caso de una persona que sea diestra y que vaya a desarrollar unas actividades con la mano izquierda. Sin embargo, si esa persona que es diestra pierde su miembro superior derecho, pierde su mano derecha, el mecanismo de plasticidad celular hace una serie de modificaciones a nivel cerebral donde él pueda adaptarse para realizar las actividades o lo que realizaba con su mano derecha con la mano izquierda. Tenemos que tomar en cuenta también la fisiología cerebral. Como ya les dije, pues el cerebro es el órgano fundamental, o es el órgano que se encarga, o es el órgano que está a nivel de lo que es el sistema nervioso central. Este cerebro pues está formado por corteza, y esta corteza está dividida en 4 lóbulos. Esta corteza se encarga de todo lo que tiene que ver con las actividades motoras. Estos 4 lóbulos son el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el parietal y el occipital. Y a su vez sabemos que el cerebro está formado por 2 hemisferios, que son el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Tenemos también un sistema límbico, que el sistema límbico es aquel encargado de la parte de las emociones, y estos 2 hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo, se encuentran unidos por una pequeña parte cerebral que es conocido como el cuerpo calloso. Es importante también que existe no solamente el aprendizaje en primera persona, sino también se habla de que existe un aprendizaje en espejo. Es decir, si observamos algún tipo de conducta o observamos algún tipo de una situación, puede ser una persona bastante cercana, pues de alguna manera estamos aprendiendo también, digamos, de esa otra persona.
Como les comenté en un principio, pues se hablan de periodos que son considerados periodos críticos. Sin embargo, estos periodos críticos no, ya este concepto pues está totalmente abolido porque no existe un periodo crítico, sino existe un periodo a través del cual existe un periodo a través del cual se da lo que es la información. Este periodo crítico, pues lo que habla es de que existían desde los 0 a los 2 años un tipo de información donde estaba dada por una serie de conductas. De los 4 a los 11 años, una armonización de un desarrollo global, y de allí en adelante, de los 12 a los 16 años, una conexión fluida. Sin embargo, como les comenté en un principio, existe una información, un aprendizaje que se da durante toda la vida, por lo tanto, este concepto de periodo crítico pues se encuentra un poco aburrido. El aprendizaje pues necesita tiempo para llevarse a cabo, pero esto es importante también, que el aprendizaje tiene que tener un foco o una motivación para poder generar algún tipo de interés sobre esta conducta. Esta atención puede ser de varios tipos. Esta atención es importante que puede ser limitada, es decir, a un solo foco de atención, y también se habla de que es cíclico. ¿Por qué? Porque requiere un gasto de energía, y de acuerdo a esto, pues es importante hablar que cuando estamos aprendiendo, tiene que existir una serie de pautas para mejorar el funcionamiento del cerebro. Estas pautas, pues son que primero tiene que tener un tiempo para aprender, es decir, que eso tiene que incluir incluso los tiempos de descanso y de sueño. El descanso, pues evita que se hagan una serie de pseudosinapsis, una serie de pseudoinformación que es de manera irrelevante y que no nos permite lograr un aprendizaje de manera correcta. También se habla que el dormir pues mejora un poco lo que es la consolidación de lo que es el aprendizaje, porque no permite que se establezcan alguna serie de fenómenos externos que nos permiten dar información que no es relevante. Es importante también desarrollar un ejercicio físico, porque el ejercicio físico mejora lo que es la oxigenación a nivel de los diferentes tejidos y a nivel de lo que es el cerebro. Y esto también permite crear una mayor motivación. También, como una técnica para aprendizaje o una pauta, se está establecido lo que son los ejercicios de carácter mental, es decir, todo aquel tipo de actividades suplementarias, música, danza, algún tipo de deporte. Y en este caso también la alimentación es sumamente importante, porque esto nos permite poder mejorar lo que es la parte del aporte de carbohidratos, el aporte de proteínas y lípidos, y de esta manera pues el aporte de energía, porque el cerebro, a pesar de que es un órgano que ocupa el 2% del cuerpo, pues necesita el 20% de energía que tenemos a nivel del cuerpo. Tenemos que tomar en cuenta que recordamos de lo que aprendemos: aquello que produce emoción, aquello que produce satisfacción, o aquello que nos permite el poder llegar a solucionar problemas. Y también es importante que existe una nueva ciencia que se está estableciendo, que es la neuroeducación, que es una línea de pensamiento y acción que tiene como objeto acercar pensamientos relacionados con el cerebro y el aprendizaje, y que allí se encuentra unida lo que es la neurociencia, que es el estudio que estamos realizando el día de hoy, la psicopedagogía y también lo que es la psicología. Muchas gracias por su atención el día de hoy.